Bueno, y ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y ahora, señores, tenemos a un refuerzo fundamental, ¿verdad?, en este conversatorio. Un cuarto bate muy potente. Ese le pasó a David Ortiz, a toda esa gente. Y nos referimos al distinguido amigo Pelegrín Castillo. Buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí. Nueva vez. 2x3. 2x1. 2x1, en compañía de mis buenos amigos, de fraternos amigos, Manuel Vergés, Manuel Núñez, bueno, y Manuel Ortiz. Aquí este es el encuentro de los Manueles. Y yo tengo un hijo que se llama Manuel, o sea que bueno. algo se... Pelegrín Manuel. No, Manuel María. Manuel Manuel María. Bueno, muy contento de Pelegrín Horacio. No, ¿Cómo, que él se llama así. Pelegrín Enrique. cuál es su opinión, brevemente, Sí. ¿verdad?, del discurso de Luis Abinader, y después entramos entonces con el tema de Ucrania y el tema de la patria más adelante? El discurso del presidente Abinader, yo lo vi, tuve la oportunidad porque me extendieron una invitación que agradezco a estar presente en la asamblea, tuve la oportunidad de presenciarlo en vivo. Se trata de un discurso con un objetivo muy claro. El presidente Abinader, desde que llegó, está enfrentando probablemente una de las crisis más complejas de la historia de República Dominicana. La pandemia, su secuela y ahora una crisis ya de confrontación de grandes potencias. Y todo eso repercute en el mundo entero. Y no de manera lenta, sino rápida, porque al estar las economías muy integradas, interconectadas, cualquier evento, por remoto que parezca, afecta al conjunto de la economía global. Entonces, él, en este contexto, hizo un discurso enfocado fundamentalmente a levantar el espíritu nacional, el ánimo, la voluntad de trabajar juntos. Rindió cuentas sobre muchos aspectos. Hubo aspectos que yo creo que omitió, hay otros que debió enfatizar más. De los aspectos más positivos que resaltó es la estrategia de aumentar la capacidad de generación eléctrica en República Dominicana, porque eso es sumamente relevante, contar con esa generación fría que República Dominicana todavía es deficitaria, pero de acuerdo a lo que él esbozó, a partir de un enfoque diferente al que primó en el gobierno pasado, podríamos tener en los próximos años una estructura de generación muy diversificada y más que suficiente, lo cual es un factor de atracción. El anuncio sobre el puerto de Manzanillo, ya con detalles, también creo que se trata de una iniciativa muy importante. Porque Manzanillo, bueno, nosotros le dejamos al presidente Medina, y son de las cosas que uno lo lamenta, listo un decreto, que si él hubiera firmado ese decreto, ese proyecto de Manzanillo, que tenía 5 proyectos en uno, el polo de desarrollo de Manzanillo, ya estuviera operando. Pero habían pero está muy bien. muchos intereses en el medio. Bueno, pero hay fórmulas de dar curso a los procesos y de acomodar muchos intereses en un proyecto que, repito, integra 5 proyectos. Incluso el presidente nos mencionó uno que tiene que ser vital para que esa zona no se arrabalice, que es precisamente el desarrollo urbano de toda esa zona, de la comunidad de Manzanillo, porque después crecen las estructuras y las infraestructuras y no hay quien maneje un puerto de esa naturaleza, que es el mejor puerto
de República Dominicana, de la isla y probablemente de los mejores del Caribe. Puerto de natural. mayor profundidad. Y Hubo otros aspectos que yo creo que ameritan una reflexión de reserva y de cuestionamiento. Por ejemplo, tanto la mención que hizo el buen amigo Eduardo Estrella como la mención que hizo el presidente de la ley de extinción de dominio, no me parece que son las más adecuadas. Y lo digo en mi calidad de haber sido uno de los impulsores de esa iniciativa, que logramos, fue el impulso final para fijarlo en la Constitución fue nuestro. Pero hay leyes de extinción de dominio y leyes de extinción de dominio. Y da la impresión, el que oye el discurso, que aquí no podemos combatir la corrupción sin la ley de extinción de dominio. Y no es verdad. Aquí hay herramientas legales más que suficientes para combatir la corrupción, para incautar los bienes mal habidos, fruto de actividades ilícitas. Entonces, no podemos dejar la sensación de que el problema es falta de ley. Aquí hay leyes sobradas. Vamos a dejarlo ahí porque el discurso fue un discurso casi de 2 horas. Sí. Una pregunta rápidamente. El tema este de Ucrania, ¿cómo podría impactar a República Dominicana? Bueno, de maneras insospechadas todavía, pero por lo pronto en lo económico se ve que puede tener un impacto importante en el turismo, en la energía. En otro sentido, tiene sus compensaciones porque en la medida en que se desarrollan estas crisis, por ejemplo, el precio del oro se ha disparado, va camino a $2,000 la onza, y nosotros somos productores de oro, pero en honor a la verdad, ¿dónde está el peligro mayor? Que es el enfoque que uno viene manejando hace tiempo. La experiencia histórica del siglo pasado y de este siglo demuestra que las potencias cuando luchan están conectando conflictos de una región con otra región. Fíjense que Putin, en el marco de las contradicciones con Biden, muestra la carta de que Rusia puede jugar en el Gran Caribe. Y menciona a México, menciona a Cuba, menciona a Venezuela, y no menciona Nicaragua, pero Nicaragua tiene una conexión especial con Rusia, de carácter militar. Y Perú también. Pero y Perú también. Entonces, obviamente, ¿cuál es el peligro que nosotros podemos correr como región? Que en el marco de esa pugna de grandes potencias que se está dando, donde se están alineando China, Rusia, Irán, por un lado, con sus aliados, y Occidente está reconstituyendo sus alianzas, entonces volvamos a la época de una guerra fría 2.0, como le dicen, o una guerra híbrida, y que el Caribe se vuelva a convertir en un escenario de conflicto. ¿Cuál es el escenario más explosivo del Caribe hoy por hoy? Más que Venezuela, más que Colombia, más que Centroamérica, Haití. De hecho, yo creo que vine aquí a este programa y analicé precisamente que el destino trágico del presidente Juvenal Moïse tuvo mucho que ver con el hecho de que al ver el cambio de la política exterior norteamericana frente a sus planes de imponer una especie de gobierno autoritario, neoduvalierista en Haití, el hombre decidió dar unos giros y empezó a hacer guiños a la Cancillería rusa, al gobierno ruso, a Turquía, empezó a meter elementos extracontinentales en la realidad de Haití, y probablemente ese haya sido uno de los factores que desencadenaron ese proceso que terminó en su muerte. Ahora, ¿cuál es el peligro para nosotros? Que
esas fuerzas del continente y fuera del continente en un momento dado quieran crearle a Estados Unidos un problema mayor, incendien Haití, traten de extravasar ese conflicto un gran riesgo ahí. hacia República Dominicana y la isla incendiada impacta todo el Caribe. Entonces, yo creo que es un paso muy importante ese que dio el presidente, que yo lo insto a que no le quite el impulso, a que le dé el mayor impulso posible para que el muro fronterizo y la política de seguridad fronteriza y de seguridad nacional sea reforzada en todos los aspectos. Don Manuel Manuel Núñez, ¿verdad? Porque hay que definirse inmediato. ¿Existe en la mentalidad haitiana el concepto de que República Dominicana le pertenece, aún todavía después de tanto tiempo? Bueno, en la mentalidad haitiana lo que existe es una especie de segunda intención. Es decir, todas las élites haitianas piensan que su dificultad de algún modo se va a resolver en la República Dominicana. La idea de la pertenencia a la República Dominicana estuvo vigente en Haití en todo el siglo XIX. Desde 1805, en su primera carta magna, en el artículo 18, decía que esta parte pertenecía a Haití. Ese artículo se mantuvo vigente hasta 1874, cuando se firma el Tratado de Navegación y Amistad entre los dos países y cuando Haití reconoce a la República Dominicana en el gobierno de Ignacio González y Santín. Desde luego se ha mantenido entre ellos la idea de que, porque está en su propia bandera, en su propio lema nacional, l'union fait la force. La unión es la fuerza. La unión hace la fuerza. La unión es que esta parte debería estar unida a aquella, comandada por aquella, desde luego, nunca comandada por nosotros. Y entonces, la idea nuestra es la idea contraria, Duarte en el juramento dice que jura colocar sus bienes y todo lo que pueda poseer, habido y por haber, para la independencia y separación de esa parte. Por eso nosotros, en nuestra bandera, tenemos otro lema, que es el lema del divorcio. O sea, esto no es un divorcio que tenemos con Haití. Y el divorcio es lo que funda la República Dominicana. Dios, que es la creencia de una trascendencia diferente al animismo haitiano, porque de hecho para eso está dicho así Dios. Patria, que es la unidad de los dominicanos, la fatría. Los dominicanos están unidos por vínculos consanguíneos, por vínculos históricos, por haber luchado juntos, por haber peleado juntos en contra de los mismos enemigos. Y libertad, este grupo humano tiene derecho al gobierno propio. Es decir, que estamos constituidos de un modo distinto. Desde luego, a la medida en que ese país se ha ido hundiendo, ¿verdad?, en su propia desintegración, pues se ha pensado y han pensado mucho de los que manejan la crisis haitiana en que la República Dominicana debe ser la solución de ese problema. Manuel Vergés. Sí, yo quería añadir a eso que menciona el amigo Manuel Núñez, que en las escuelas haitianas se enseña que la República Dominicana es su territorio. Y peor aún, está incluido en su himno. El himno haitiano se llama La Dessalinienne, en honor al emperador Jean-Jacques Dessalines, que fue un genocida de dominicanos. Quiere decir que el niño haitiano, desde que nace, tiene en su sangre, en su genes, en su ADN, el que este territorio le pertenece. Y el himno de ellos, en una de sus estrofas, dice: la tierra es nuestra. Pelegrín Castillo. Yo creo que lo que se ha expresado es muy válido. Los
haitianos pueden tener esa aspiración, esa visión del espacio vital que tuvo desde el inicio. Pero lo que representa el mayor riesgo para República Dominicana son dos cosas. Por un lado, la desunión interna. Por eso hay que luchar tanto para mantener la cohesión nacional, la unidad nacional frente a estas pruebas. Y por otro lado, el hecho de que la comunidad internacional, los poderes internacionales, desde hace muchos años, desahuciaron Haití. En el año 49 ya Naciones Unidas recomendaba a los gobiernos haitianos el traslado masivo de poblaciones hacia otra zona del Caribe menos poblada, no la mencionaba, sin retorno. Y hablaba claramente de familias enteras. Es decir, una especie de colonización de áreas no pobladas. En ese momento Haití tenía una población muy superior a la nuestra, y eso se planteaba en Naciones Unidas. Y después que cayó el muro de Berlín, que entramos en esta época de globalización, los Estados Unidos, y concretamente el Partido Demócrata, el clan Kennedy, los Clinton, los Obama, la comunidad afroamericana, el caucus afroamericano y la diáspora haitiana, sin duda han sabido mover las palancas para atrapar, para condicionar, para chantajear a República Dominicana y a sus élites, a sus clases dirigentes, en un esquema que no es solución para Haití, porque la solución de un Estado fallido, colapsado, tiene que ser la reconstrucción, el rescate, pero al mismo tiempo es un atolladero, es un abismo para la República Dominicana, porque además de toda esa historia original de diferenciación y de afirmación nacional que ha tenido República Dominicana, que no es solo frente a Haití, es frente a Francia, frente a España, frente a Estados Unidos, frente a los ingleses. Ahora estamos peleando unos espacios marítimos con los holandeses. Bueno, frente a todo eso, óiganme, nosotros tenemos una prueba de nación muy grande. Entonces hay que unirse porque la comunidad internacional, los organismos internacionales, la ONU, la OEA, se han acomodado que después a descargar la crisis en República Dominicana, porque les resulta más económico, más simple. Incluso sus fracasos en Haití, que están ahí, lo quieren enterrar en ese esquema. Entonces nosotros no podemos permitirlo porque eso significa la liquidación de República Dominicana. Sí, que después vamos a tener que hacer un programa muy especial para hablar del país archipielógico. Archipelágico. Archipelágico. Que es un tema que Pelegrín ha puesto, ¿verdad? La visión marítima de República Dominicana. Pero es un tema Sí, bastante largo. Pero yo quisiera hacerle una pregunta. Ahora mismo, nosotros, una queja que tienen muchos dominicanos es esa agresividad que presenta a veces los haitianos con la población dominicana, tanto aquí en República Dominicana, que vemos muchísimos casos, pero también allá en Haití. Esa agresividad existía en esa época de la independencia, del 1844. Sí, siempre ha existido una reacción muy antidominicana por parte de los haitianos. No olvidemos que nosotros hemos sido siempre el país agredido. Fuimos agredidos en 1801 por Toussaint Louverture, fuimos agredidos en 1805 por Dessalines y toda su escuadra encabezada por Christophe Pétion y los demás. Fuimos agredidos en 1822 por Boyer, que ocupó el territorio y nos dominó, prohibió la lengua española, prohibió la enseñanza del español, cerró las iglesias, la convirtió en almacenes de víveres. La universidad. Cerró la universidad, cerró todas las escuelas, prohibió la enseñanza de la lengua española, obligó que todos los actos públicos de los dominicanos fueran en francés. Es decir, implantó un régimen. Y mató también. Además, naturalmente mató porque era una dictadura.
y para pagar la deuda de su independencia desmontó todos los bosques del sur del país. Es decir, la agresividad de Haití ha estado siempre presente. Hemos sido nosotros siempre la nación agredida, pero a nivel internacional aparecemos por las operaciones de las ONG, por las operaciones de los grupos como los jesuitas de República Dominicana, como los agresores. Es decir, ellos son víctimas. Ellos son víctimas internacionales y la República Dominicana aparece como la nación agresora. Nosotros, por ejemplo, hemos sido víctimas de más de 25 decapitaciones de dominicanos que le han cortado la cabeza a los haitianos. En este etapa. Pero cuando un grupo de dominicanos, encabezado creo que Pascual Ramírez de Herrera, vieron a su padre decapitado en el ataúd, ¿no?, se indignaron y fueron a buscar al que hizo esa operación, que era un haitiano empleado de ellos, y mataron a un hermano de ese, le cortaron la cabeza, se llamaba Carlos Neriluz. Entonces, esa decapitación del haitiano viajó al mundo entero. O sea, eso lo colocaron ellos, inclusive crearon una ONG, la creó Parrizón, con el título de Carlos Neriluz, es decir, diciendo que los dominicanos acababan de apiarse del carro de Hitler. Bueno, es decir, lamentablemente nos quedan 3 minutos, pero yo quisiera brevemente también tratar el tema del movimiento tricolor y de pronación, porque esto tiene que haber algo que fortalezca todo el ideario de Duarte y todas estas cosas, don Manuel. Sí, yo quería mencionar que el acto de nuestra independencia tiene una característica tan especial, y es que Duarte no estuvo presente el 27 de febrero de 1844. Significa que Duarte había entusiasmado tanto, había educado, había creado el germen de la independencia entre todos los patriotas, que cuando eso ocurrió, él no estaba presente. Él estaba exiliado en Venezuela, exiliado por el gobernante Boyer de aquel entonces, en el año 1843. Don Pelegrín nos está presentando algo, ¿verdad?, del movimiento patriótico, un flyer. Nos gustaría que usted nos explicara. El pasado 16 de enero inició una jornada que se viene desarrollando en diferentes ambientes, se va a intensificar a lo largo de todo el año, impulsado por estos 3 grupos y muchos otros más: el Movimiento Patriótico Duarte Vive, el Polo Soberano y el Movimiento Tricolor, y el Comité Bicentenario de la Dominación Haitiana. Nunca olvidar. Contiene 10 planteamientos con el título, el encabezado, lo que todos los dominicanos deben saber. Eso es muy importante porque el dominicano del presente, después de 30 años donde se ha atacado sistemáticamente las bases de la educación y de la historia en República Dominicana, el dominicano intuye que hay un problema, intuye que se han hecho pactos a sus espaldas contra sus intereses por parte de élites antinacionales, pero no llega a calar la realidad del problema. Entonces aquí con estos 10 puntos se están resumiendo los planteamientos. Algunos ya lo ha asumido el gobierno. Lo asumió el gobierno, el presidente Abinader, cuando dijo no hay solución dominicana al problema haitiano, y cuando dijo la solución tiene que ser internacional. Y ya empezó a producir algún tipo de reacción con el muro. Ya el debate es si el muro va a ser suficiente, si tiene que ser más alto, más ancho, que si las Fuerzas Armadas no se van a corromper.
ya es otro debate, pero el mensaje está enviado al mundo. Muy bien, ya se terminó el tiempo, pero brevísimas palabras de don Manuel Núñez. Yo creo que estamos en una etapa histórica muy importante de la República Dominicana, porque se está reafirmando con la acción del gobierno de la verja fronteriza lo más importante para los dominicanos, que es la continuidad histórica de la República Dominicana. Nosotros debemos traspasarle a las futuras generaciones. Todos nosotros somos aves de paso. Dentro de 50 años no seremos nada, o menos que nada, ¿no? Pero digamos, debemos traspasarle a las futuras generaciones un país saneado, un país que continúe siendo el país que nosotros conocimos y el país que fundara Juan Pablo Duarte hace 178 años. Don Manuel Vergés, breve. Sí, es evidente que nosotros tenemos que continuar nuestra república y de la mejor manera es mediante la unidad de todos, sin banderías políticas, para echar nuestro país hacia adelante y salir del subdesarrollo. Bueno, Dios, patria y libertad. No hay solución dominicana a los problemas de Haití, ni aquí ni allá. Nos vemos mañana, señores. Mañana a las 8 de la mañana por aquí, por 14 TV, en un 2x1 Express. Muchas gracias.